Muy buenas tardes. La presentación que vamos a realizar a nombre de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas va a referirse a las barreras de entrada al mercado provenientes del registro sanitario y otros permisos para la operación desde el punto de vista de la industria. Estamos muy complacidos de compartir con ustedes este foro. Barreras de entrada nosotros las entendemos como obstáculos que impiden, limitan o condicionan o restringen la entrada al mercado de diferentes productos, de diferentes servicios. El autor Porter define, como muchos de ustedes habrán conocido, 6 barreras de entrada que pueden crear ventajas competitivas a favor de una empresa. 5 de esas provienen de los competidores y una de ellas de la política gubernamental. Las políticas gubernamentales, obviamente, se traducen en normativas, en actos administrativos, cuyas consecuencias normalmente tienen efectos positivos o negativos, dependiendo de qué lado se lo vea. Y pueden esas consecuencias efectivamente establecer barreras de entrada. Por ejemplo, barreras de entrada normativa, tenemos exigencias de normas técnicas que son voluntarias en el resto del mundo, y que desgraciadamente dentro de los requisitos que se imponen a la industria alimenticia son uno de los principales y de los más observados por parte de las autoridades que otorgan registros sanitarios. La imposición de requisitos basados en la técnica de uno de los competidores que los demás no podrían cumplir. Ese es otro tipo de barrera de entrada normativa que pudiera darse. Como el señor superintendente comentó, acaba de expedirse el 11 de septiembre una norma técnica de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado que obliga a incluir en el etiquetado de los alimentos y bebidas la indicación clara y visible de si contiene o no contiene componentes transgénicos. Esta norma técnica va a implicar un cambio inmediato. Y digo inmediato porque el plazo perentorio de 60 días es un plazo bastante corto, de las etiquetas de todos los productos. Este cambio va a requerir que las autoridades del caso, en este caso la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, aprueben este cambio de etiquetas para la inclusión de esta advertencia, y eso representa que prácticamente entrarían a la agencia 150,000 solicitudes de registro sanitario. 150,000 notificaciones por el cambio de la etiqueta. La pregunta que la industria alimenticia se hace es: ¿está el ARSA en capacidad de atender este requerimiento en cantidad y en tiempo? Si tomamos en consideración que hoy por hoy, bajo el sistema automatizado que se ha implementado para la obtención y renovación del registro sanitario, más o menos se toma entre 1 mes y medio a 2 meses la obtención de un registro sanitario nuevo, y entre 3 semanas a 5 semanas la renovación de un registro. Estamos hablando de que prácticamente, si sumamos a eso el tiempo de diseño o de rediseño de las etiquetas, no va a tener tiempo la industria de cumplir con la norma técnica señalada por la superintendencia. Como consecuencia de ello, el superintendente ha sido muy enfático en su alocución de esta mañana: van a haber consecuencias, ¿no es cierto? Si van a haber consecuencias de retiro de productos, de prohibición de comercialización de los productos, entonces vamos a ver un desabastecimiento en cuanto a productos alimenticios en los próximos 90 días. Las políticas gubernamentales pueden limitar y hasta impedir la entrada de nuevos competidores a través de la expedición de leyes, de normas o de requisitos. Por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de capital o de adopción de tecnologías informáticas o de tecnologías de producción, y que además podrían alertar a las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de entrada de nuevos competidores.
Por eso las políticas gubernamentales deben ser apropiadamente discutidas, y hago énfasis en esto también en función de del discurso del señor superintendente, en donde hablaba de mecanismos de diálogo, de establecer mecanismos de diálogo. Para la industria alimenticia ha sido bastante complicado entrar en esos mecanismos de diálogo, porque desgraciadamente cuando la industria cuestiona, el sector público se siente un poco cohibido o un poco atacado, y no le gusta mucho pues sentirse en esa posición. Los mecanismos de diálogo requieren obviamente que haya una exposición de motivos por parte y parte, un entendimiento de la posición por parte y parte, y una adopción de soluciones negociadas. Entonces, se pasó prácticamente, como ejemplo de todo lo que estoy diciendo, prácticamente 1 año y 3 meses discutiendo el reglamento de publicidad y promoción de alimentos procesados con el personal del Ministerio de Salud Pública, para que al final del 100% de las sugerencias que se presentó por parte de la industria, apenas se haya tomado un 10 o máximo un 15% de esas sugerencias. Entonces, los mecanismos de diálogo, sobre todo en un sector como el sector de alimentos, que tiene varias autoridades que lo vigilan, merced a las distintas disposiciones legales. Está la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Industrias, está la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, está el propio Ministerio de Salud, están los intendentes y comisarios de policía por parte del Ministerio del Interior, está la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Entonces, habiendo tantas autoridades que tienen alguna clase de incidencia en cuanto a la generación de políticas y de normas, es indispensable que hayan estos mecanismos de diálogo, que nos podamos entender y sobre todo tratar de unificar la responsabilidad que puede existir por parte del sector público, del gobierno, en lo posible en un solo sitio, en donde confluyan las demás autoridades para hacer un proceso mucho más sinérgico, es decir, un diálogo en donde no tengamos que enfrentarnos de diferentes maneras a 4 o 5 autoridades, sino podamos enfrentarnos o conversar o dialogar con una sola. La tendencia mundial hoy por hoy es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias y no arancelarias, y como lo dijo el señor superintendente y como lo hemos recalcado en este momento, a la participación conjunta, al diálogo entre el sector privado y el sector público. ¿Qué ha pasado con el registro sanitario? El registro sanitario en 1941 se estableció la Dirección Nacional de Sanidad, que asumió las competencias legales sobre el control sanitario de productos y la inocuidad. Esta Dirección Nacional de Sanidad posteriormente se transformó en el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, una institución emblemática que ha tenido algunas acciones de importancia al afrontar situaciones de emergencia sanitaria, situaciones de riesgo, lo cual indiscutiblemente le ha dado mucho prestigio. Desgraciadamente, estas intervenciones no han sido permanentes, es decir, han sido en ciertos momentos críticos, y por lo tanto la mayor parte del tiempo de su gestión fue una institución que actuó de una forma relativamente reactiva, encerrada en una realidad determinada y no abierta a los cambios que se venían operando a nivel mundial. La institución se encuentra, hoy por hoy el INH se transformó, se escindió en 2 institutos. El uno es la Agencia Reguladora, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, el ARCSA, y por otro lado está el Instituto de Salud Pública, el INSPI, ambos bajo la tutela del Ministerio de Salud Pública, lo cual hasta cierto punto también cierra a ratos la posibilidad de llegar a tener un acceso más o menos directo
Hoy por hoy estamos viendo los 3 primeros meses de gestión de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y encontramos que tiene problemas inclusive desde el punto de vista presupuestario. Es decir, inclusive desde esa perspectiva hay problemas que le van a permitir, que no le permiten realizar efectivamente, eficientemente lo que debería hacerse. El INH en su momento fue considerado inclusive un ente generador de autogestión, una fuente importante de financiamiento, tanto para el propio Ministerio de Salud como institucional, y esto de alguna forma en sus momentos determinados llevó al incremento de objeciones que se presentaban a las solicitudes de registro sanitario y que culminaban en mayor cantidad de tasas. Obviamente esto también llega a afectar directamente a la entrada de posibles competidores o de posibles nuevos productos. La normativa que regula el registro sanitario en estos momentos, estábamos hablando de la Constitución de la República, artículos 13, 281 y 361, la Ley Orgánica de la Salud y su reglamento, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su reglamento, y reglamentos de registro sanitario de productos de uso humano, como son alimentos, medicamentos, cosméticos. En todos ellos se establece la obligatoriedad de la obtención de los registros sanitarios. Ahora bien, ¿cuáles son las realidades sobre el registro sanitario desde la perspectiva que nosotros como usuarios estamos observando? En el sector de productos para el consumo o de uso humano, el registro sanitario es un requisito regulatorio bajo diversas figuras desde 1937. Es una institución, me refiero a la institución del registro sanitario como tal, que no se ha adecuado a las tendencias mundiales. Se fue quedando estancado en un trámite documental. Mantiene, inclusive hoy, un enfoque preproducción, es decir, exigencia que te piden antes de empezar a producir. Está enfocada, inclusive hoy, con el nuevo reglamento, hacia sus propios procesos. Se pierde de vista el enfoque hacia el cliente. Se va adecuando a las necesidades, a ratos inclusive subjetivas, del propio personal, de lo que fue el INH y que ahora todavía es parte del ARSA. El control post-registro apenas empezó a aplicarse de una manera fuerte a partir del año 2011. El International Life Science Institute, ILSI, que es una ONG cuyo objetivo es establecer un diálogo tripartito entre la comunidad científica, el gobierno y la industria, para generar y compartir información honesta entre la comunidad en temas de salud pública, de medio ambiente, de nutrición, de toxicología, entre otros. Este ILSI en el año 2001 ya propuso un ejercicio de colaboración y de desregularización del registro sanitario y de la Red Nacional de Laboratorios, porque todo esto está obviamente vinculado a la capacidad que tenga el país de establecer, de mejorar, de profundizar y de incorporar nuevas capacidades analíticas a nivel de los laboratorios. Actualmente, nuestra percepción es que se trata de centralizar en un solo laboratorio, generándose entonces un monopolio para el preregistro y control postregistro sanitario. La respuesta o el porqué de esto pues es un tema que es bastante álgido y que nosotros consideramos que de todas maneras hay un componente de interés económico. Interés económico porque son pocos los laboratorios que existen acreditados para realizar análisis de productos preregistro y postregistro, y eso representa bastante dinero. Y también tenemos el enfoque desde el punto de vista de los tramitadores que existían y que generan también un ingreso bastante fuerte en cuanto a oponerse a que exista un sistema verdaderamente rápido, sin necesidad de intervención de esas personas y en el cual se pueda trabajar fundamentalmente en línea.
Hoy por hoy el reglamento de registro sanitario enfoca o presenta los dos enfoques, el pre y el postregistro. El preregistro, para nuestro punto de vista, no tiene mayor utilidad. Podría simplemente tornarse en una notificación. El preregistro, amigos, limita la innovación. Se ve afectada la innovación. Porque si un productor desea, por ejemplo, obtener un registro sanitario para un producto de un esfuerzo de innovación, le exigen norma técnica de referencia y obviamente al ser consecuencia de un proceso de innovación no va a existir la norma técnica. Ese tipo de incoherencias encontramos en la normativa sobre registro sanitario. Se afecta entonces al interés del mercado y a los derechos de los consumidores. En enero de 2012, el presidente de la República dispuso un cambio conceptual del registro sanitario y dijo que debería pasar a ser un sistema enfocado en el postregistro y no en la preproducción. El Reglamento de Registro y Control Postregistro de Alimentos, el Acuerdo 2912, desgraciadamente hizo caso omiso de esta disposición, estableciendo procedimientos sistematizados que mantienen el enfoque anterior. El anterior reglamento permitía, por ejemplo, la existencia de requisitos al libre albedrío del técnico. Entonces, dependiendo del técnico en el que caía tu trámite, te podían pedir o exigir el cumplimiento de ciertos requisitos, aunque no estaban detallados en el reglamento. Bajo las clásicas palabras que generan la inseguridad, que son y otros que la autoridad considere pertinentes. Eso ya no existe en este momento en el reglamento, pero sí existe, por ejemplo, en el sistema, lo cual es incoherente. Por ejemplo, nos pedían informes de laboratorio que no eran comprobables, cumplimiento de normas técnicas voluntarias, certificados y documentos que no existen en otros países. Se hicieron exigibles requisitos que antes no se contemplaban, pero que provenían de la práctica de los funcionarios. En definitiva, nosotros consideramos que se automatizó la tramitología en un sistema que ni siquiera es controlado por el ARSA y que solamente exige el mismo ingreso de toda la documentación que antes se presentaba en papel, ahora se lo hace por documentos magnéticos. Se duplica el control, porque primero exigen, por ejemplo, análisis en la preproducción, exigen ciertos análisis de laboratorio y enseguida nos van a controlar en las perchas pidiendo que los mismos análisis que ya tenían en el preregistro y que además tiene que volver a pagar el productor. Más o menos en términos económicos, nosotros hemos calculado que el énfasis en el postregistro, que la oposición al énfasis en el postregistro representaría que a nivel de los tramitadores y de los laboratorios se dejen de percibir aproximadamente 16 millones de dólares repartidos entre laboratorios y tramitadores. Y obviamente esto genera pérdidas por no poder vender que se elevan entre 300 a 400 millones de dólares por año. El simple hecho de demorarse un mes y medio en vez de 15 días representa 300 a 400 millones de dólares por año a la industria. El reglamento contempla 3 caminos para la obtención de registros sanitarios: por producto, para productos nacionales e importados; por BPMs, buenas prácticas de manufactura, para productos nacionales; y por homologación para productos importados. Por tanto, ARSA debería tener 2 divisiones, una para registros sanitarios por producto y otra para BPMs y para homologación, especializadas. La realidad nos dice que solamente funciona la obtención de registro sanitario por producto, tanto para nacionales como para importados. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno tiene certificado de BPMs en su línea de producción y trata de obtener a través de la forma o cumpliendo los requisitos para obtención de registros sanitarios por buenas prácticas de manufactura, resulta que no hay formularios, que no están establecidos los procesos o que no hay funcionarios. Entonces, la inversión que una empresa, una industria realiza en la obtención de buenas prácticas de manufactura se frena aquí nomás, no le sirve para nada más.
Esto implica entonces que cualquier alimento extranjero tiene que adaptar sus declaraciones a lo que pide el Ecuador. Entonces no se puede homologar porque los requisitos son exigidos según la realidad ecuatoriana, según los procedimientos ecuatorianos, a países que, repito lo que dije hace un rato, no tienen por qué cumplir los procedimientos ecuatorianos. No pueden entrar productos. Barrera al comercio. Y sigue siendo, obviamente, un tema subjetivo porque de todas maneras los trámites van a los técnicos y los técnicos, basándose en ese acápite del sistema, dicen, no, yo creo que a este producto le tengo que pedir tal análisis o tal certificado o tal cosa más. El enfoque preproducción castiga a los productores formales con una carga procedimental larga y costosa. Recordemos que aquí en el Ecuador todavía se comercializan y bastante productos no formales, productos que no cumplen con tener registro sanitario, productos que no cumplen con ninguno de los permisos de producción y que se venden en las esquinas de cualquier ciudad del país. Castiga a los importadores que tienen que superar muchas trabas para poder traer productos que en otros países se venden de manera libre y que están sujetos a un control post-registro, pero no a un trámite de obtención preproducción. Castiga a los consumidores que no tienen acceso a la variedad y a la calidad a la cual tienen derecho de acuerdo con la Constitución y con la ley, y de todas maneras el enfoque preproducción no garantiza alimentos inocuos. Hay un caso muy conocido, ampliamente difundido, que ha sido topado por sector privado y sector público varias veces, de un producto, de un agua que presentó al trámite de preproducción, es decir, a la obtención de registro sanitario, el producto de una marca ya registrada, ya formal, y que posteriormente simplemente pues utilizó agua que no formaba parte de esa muestra. ¿Qué otros permisos hay para la operación? Bueno, la industria en general, particularmente esta industria de aquí, está cargada de permisos operativos a la producción por parte de las autoridades nacionales y locales de toda índole. Inclusive muchas veces se duplican los permisos. Por una parte te pide un permiso, por ejemplo, la autoridad ambiental, y por otro lado, la autoridad ambiental, pero del municipio, te pide un permiso similar. Por ejemplo, hay los permisos de planta procesadora, permisos de manipulación de alimentos, licencias de funcionamiento, lo que decía, permisos ambientales, que encarecen la producción y desgraciadamente limitan la innovación. El señor superintendente decía que es importante establecer o generar producción innovadora, pero si toda esa traba de cosas son tan costosas para un empresario que está buscando la innovación, o son obstáculos a lo mejor insuperables, entonces todo esto corta la innovación de la que hablaba el señor superintendente. Sobre todo son permisos, no todos, pero algunos son permisos inútiles porque no existen controles posteriores. Es decir, a uno le toca ir al municipio, obtener el permiso de funcionamiento, y a la larga el municipio jamás asoma a verificar si uno tiene o no tiene el permiso de funcionamiento. El registro sanitario y otros permisos actúan como barreras de entrada. Creemos que sí, creemos que el acceso a nuevos productores, sobre todo a MIPYMES, se restringe con una carga económica y burocrática que se monta a través de los permisos previos excesivos. Creemos que las actividades de importación de productos alimenticios se retrasan, se encarecen y obligan a los fabricantes, importadores a adaptarse a exigencias irrazonables. El registro sanitario, a propósito, es un requisito para la exportación de alimentos y dificulta, por tanto, el acceso rápido a mercados extranjeros porque se tiene que cumplir para todo producto, aunque en el mercado extranjero no sea un requisito el registro sanitario. Entonces, nos toca sacar registro sanitario, pese a que ese alimento no va a ser comercializado aquí en el Ecuador. Se exigen requisitos incumplibles, improcedentes, por ejemplo, certificado de libre venta. México no tiene certificado de libre venta, ellos no expiden ese certificado de libre venta. Entonces, si quiero traer un producto mexicano,
No puedo porque no hay el certificado de libre venta en México. Registros sanitarios, hay muchos países en los que ya no se exige el registro sanitario. Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea. Exámenes de laboratorio que no son confirmables en el Ecuador. Hay que conocer exactamente cuál es nuestra realidad. Y si bien hay que impulsar el poder hacer cada vez más análisis y mejores análisis y análisis más precisos, no lo pongamos eso como una traba para la producción, sino pongámosle como un elemento fuerte del énfasis del postregistro. El control postregistro se realiza fundamentalmente a nivel de grandes distribuidoras, autoservicios, comercializadoras, en donde normalmente no hay productos informales. En cambio, el control a los productos informales, lamentablemente tengo que decir que es inexistente. Las actividades de control postregistro adolecen de procedimientos estandarizados, de protocolos que garanticen el respeto a las condiciones de almacenamiento, de transporte de los productos, por ejemplo, a la cadena de frío. Tuvimos un caso patético en el cual una autoridad del Ministerio de Salud Pública se llevó en una caja de cartón con hielo una presa de todo un pollo para hacer el análisis bromatológico. Tenemos que referirnos al etiquetado. El etiquetado de los productos está regulado ahora, entre otras partes, ¿no? En el Reglamento de Regulación y Control de la Publicidad y Promoción y Etiquetado de Alimentos Procesados. Desde el Acuerdo 3830 de 4 de julio de 2013, que una vez que entre en vigencia, todavía no ha entrado en vigencia, pero una vez que entre en vigencia vayan a poner una barrera de entrada tremenda, una norma de etiquetado ajena a la realidad mundial. Como el señor superintendente decía, el tema del etiquetado de los productos se regula en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se regula en la normativa técnica del INE, se regula en el Reglamento de Alimentos del Ministerio de Salud Pública, se regula en, y ahora obviamente la norma técnica que hablaba al principio sobre el tema de información de productos transgénicos, y este reglamento de regulación y control de la publicidad, promoción y etiquetado de alimentos, cuando entre, ya van a ser 5 diferentes fuentes de regulación del etiquetado. Yo llamo simplemente a considerar lo siguiente: si es que este reglamento, que aún no ha sido publicado, pero que ya fue emitido, llega a entrar en funcionamiento después de 2 meses, las empresas habrán tenido que gastar en la aprobación del etiquetado proveniente de la norma técnica de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado referente a los productos transgénicos, y 2 meses más tarde tendrán que volver a hacer lo mismo para cumplir con el Reglamento de Regulación, Control de la Publicidad, Promoción y Etiquetado de Productos. Imagínense la carga económica que eso representa para las empresas. Esta norma además va a generar objeciones y observaciones a nivel de la comunidad internacional, porque al establecerse un rotulado exclusivo para el Ecuador, prácticamente seguro que van a haber objeciones que podrían llegar a ser considerados como obstáculos técnicos al comercio. Las disposiciones sobre etiquetado van a ocasionar confusión en los consumidores, porque van a incorporar información incoherente y que no se presenta de esa manera en ninguna parte. Va a obligar al importador y al exportador a tener 2 sets de etiquetas diferentes, unas para el Ecuador y otras para el resto del mercado. La pregunta es si la legislación permite tener 2 etiquetas diferentes para un mismo producto. No, no es cierto. La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas ha venido trabajando desde hace bastante tiempo una propuesta de trabajo que fue presentada a las distintas autoridades en el momento de discusión del nuevo reglamento de registro y control sanitario de productos alimenticios. Partimos, o se parte, del principio de buena fe en los negocios, lo que decía el señor superintendente, una forma de tender puentes con la empresa privada, una forma de evitar el abuso
de unas empresas y de otras empresas, o inclusive el abuso de algunas instituciones públicas o de los funcionarios de algunas instituciones públicas frente a la misma empresa. Partiendo de la buena fe, del principio de buena fe en los negocios, yo creo que ninguna persona que sea un industrial, un fabricante de un producto alimenticio, va a estar dispuesto a poner en riesgo todo el andamiaje que ha tenido que armar, toda la industria que ha tenido que poner en marcha, los puestos de la gente, el prestigio de su nombre, para actuar directamente con o bajo un principio de mala fe. Yo creo que hay que migrar de eso. La industria no es que quiere enriquecerse ilimitadamente causando perjuicio a las personas. La industria quiere ganar lo que es justo, manteniéndose en el tiempo, siendo una empresa que produce bienes, servicios de calidad a largo plazo. La adopción de procedimientos automáticos en línea para evitar discrecionalidad y competir en igualdad de condiciones. Esa es parte de la propuesta de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, que se puedan obtener en línea los registros sanitarios. En los Estados Unidos se puede. Aquí en el Ecuador estamos totalmente seguros que se puede y lo vamos a demostrar. Que existan procesos de control oportunos, auditables, transparentes, con procedimientos unificados, claros. Que todas las personas involucradas conozcan esos procedimientos y los apliquen. Que exista acreditación de inspectores de BPMs ajenos al Ministerio de Salud Pública que certifiquen las plantas. El Ministerio de Salud Pública no tiene la capacidad para inspeccionar. Constituirán barreras de entrada para los productores ajenos a los grandes centros de Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Por qué? Porque están ahí. El traslado a Guaranda, el traslado a Latacunga, el traslado a Babahoyo, ya se constituye en un problema. Hay que ponerse a la fila para que me certifiquen mi planta. Y sugerimos que se adapten requisitos a la realidad del país tomando en cuenta las tendencias mundiales. El Ecuador no tiene por qué dejar a un lado las tendencias mundiales. Si están equivocadas, pues hay que ver por qué están equivocadas, pero si no están equivocadas, no hay nada malo en adaptarse a esas tendencias mundiales. En marzo de 2013 se presentó una propuesta de funcionalidad tanto de la agencia como del reglamento de registro sanitario, acorde a la disposición o al discurso del presidente de la República, sugiriendo que debe establecerse una ingeniería de procesos. No hablo de reingeniería, hablo de ingeniería, es decir, de inventar esos procesos desde el principio, con un apalancamiento en tecnología, que la tecnología no sea determinante, sino sea habilitante. En el caso del sistema actual, lamentablemente la tecnología se está convirtiendo en un determinante. La tecnología tiene que apoyar, no que dictaminar cómo se hace algo. Y con un enfoque al cliente. El ARSA tiene que mirar hacia sus clientes, tiene que ver qué es lo que necesitan sus clientes y discutirlo con ellos amigablemente. Buscábamos como procesos fundamentales un registro en línea de fabricante o importador de productos alimenticios, una especie de registro único de contribuyentes, en definitiva, una notificación y obtención del registro sanitario en línea, en donde la información es de responsabilidad del usuario y hay un solo procedimiento para todo. Nosotros hemos propugnado que el sistema de obtención de registros sanitarios debería ser como una declaración de impuestos, en donde el responsable de la información que se pone es el contribuyente, el que declara. Y lo único que hace la administración tributaria es una suerte de control después de la declaración. Pero si te pescan mintiéndole, ahí sí pagas las consecuencias. Es factible. Ya existe un ejemplo nacional. Más o menos esta es una representación gráfica de cómo funcionaría esta propuesta. Un registro de fabricante o importador de productos alimenticios, el primer paso, que obtiene o que presenta requisitos societarios, tributarios, municipales o de buenas prácticas de manufactura. Esos requisitos se cruzan automáticamente en las bases de datos del Estado, que sí existen, y existen perfectamente válidas, y se pueden cruzar, información que se puede cruzar automáticamente.
Y esto genera un registro de fabricante o importador. Es decir, este sería el registro único del contribuyente, en este caso, del fabricante o importador de productos alimenticios. Con ese registro, yo puedo ingresar una notificación, decirle, ARSA, voy a poner en perchas este producto. Estas son las características del producto, ¿no? La información del producto, el registro de fabricante que acabo de obtener, las buenas prácticas de manufactura, los certificados que sean del caso. Y con eso, ARSA me entrega a mí un registro sanitario, un número de registro sanitario, y me dice, tome su número, comercialice, fabrique, comercialice su producto, pero ojo que usted entre inmediatamente al tope de la matriz de riesgos. Y en la matriz de riesgos, entonces, yo le controlo para ver si es que me está diciendo la verdad. El producto va a perchas e inicia el control post-registro. Entonces, ahí sí, ARSA, el Ministerio de Salud Pública o cualquier autoridad puede establecer unas sanciones ejemplificativas respecto al incumplimiento de una declaración o de una notificación de esta manera. Queremos agradecerles mucho por su gentileza y estaremos atentos a cualquier pregunta en el momento oportuno. Gracias.